Clic en crear una nueva pregunta. Elegir el tipo de pregunta. Arrastrar y soltar sobre texto. Clic en añadir. Categoría corresponde a la opción donde quedará agrupada la pregunta. Nombre de la pregunta es una etiqueta o enunciado breve de recordación para el profesor. Enunciado de la pregunta es la información de pregunta hacia el estudiante. En este caso, si contiene la opción de respuesta, esta se debe cortar y reemplazar por dos corchetes cuadrados, el número correspondiente a la opción y cerrar con doble corchete cuadrado. En este caso, en la parte inferior, opciones, se van a colocar las opciones de respuesta y los distractores. Entendiendo que solamente tiene una opción verídica que quedó numerada con el 1, la respuesta se debe escribir en este campo. La opción 2, que sería un distractor, se puede escribir al igual que la opción 3, 4 y así sucesivamente. En el caso que se quiera que las opciones queden mostradas de manera aleatoria, se puede dar clic en barajar. Una vez concluida la configuración de la pregunta, dar clic en guardar cambios. De esta manera se podrá visualizar que ya quedó configurada y creada y tiene la opción de vista previa. La pregunta y la opción de respuesta, en la cual el estudiante deberá capturar la condición de respuesta y arrastrarla hasta el campo en blanco. En este tipo de preguntas, las opciones de respuesta no pueden ser repetidas. Crear una nueva pregunta. Clic en la opción Arrastrar sobre una imagen. Clic en Añadir. La opción Categoría informa en la carpeta en la cual quedarán agrupadas las preguntas. Nombre de la pregunta corresponde a una etiqueta o nombre corto y preciso que permita recordación para el profesor. Enunciado de la pregunta corresponde a toda la información para que el estudiante pueda responder la pregunta. En la opción de vista previa puede cargar la imagen de fondo sobre la cual se arrastrarán los marcadores de respuesta. Lo puede cargar dando clic en seleccionar un archivo o arrastrar y soltar a este espacio. Una vez cargada la imagen, debe ir a la parte inferior de la opción de configuración de la pregunta y allí podrá visualizarla. Luego, en elementos arrastrables, determine si lo que se va a arrastrar corresponde a opción de respuesta con imagen, opción de respuesta con texto. En la opción de texto, si es la elegida, debe escribir esa etiqueta que es la opción de respuesta correspondiente para llevar a uno de los espacios o coordenadas dentro de la imagen. Y así para cada elemento arrastrable. Selecciona entre imagen y texto. Una vez concluidas las opciones de arrastre, en la parte inferior dé clic en guardar cambios y continuar editando para que el sistema tome como base la imagen de fondo y las opciones arrastrables, de manera que el siguiente paso es ubicar las coordenadas. Volvemos a ir a la parte inferior donde se encuentra la imagen, a la parte inferior donde se encuentra el módulo Zonas para soltar. En este caso, las zonas para soltar corresponden a coordenadas, asumiendo que se contiene la información de los vectores de la imagen. Sin embargo, es posible escribir un número que pueda encontrarse dentro del plano de la imagen, ubicar el elemento arrastrable y de esta manera hacerlo con cada uno de los elementos para que al momento de guardar cambios y continuar editando puedan aparecer las etiquetas sobre la imagen y posteriormente de manera manual puedan ser ubicadas en las coordenadas apropiadas dentro del contexto de la imagen. Veamos. Al continuar editando,
y ubicarnos nuevamente sobre la imagen, para la pregunta encontramos aquí las etiquetas que quedaron inicialmente todas en el costado superior. En este sentido, es posible empezar a arrastrarlas como marcador para ubicarlas dentro de los márgenes propios donde deben quedar para la respuesta. En este caso, concluida esta opción, la parte inferior es posible guardar cambios en definitivo para visualizar la manera en que quedó diseñada la pregunta. En este caso, dar clic en este menú y elegir vista previa, de manera que el estudiante pueda ubicar cada una de las etiquetas dentro de los campos de la imagen. Crear una nueva pregunta. Clic en la opción Ensayo. Seleccionar Añadir. Categoría corresponde a la opción donde se deben agrupar las preguntas. Nombre de la pregunta, una etiqueta o anotación breve de recuperación para el profesor. Enunciado de la pregunta corresponde a la parte informativa de la orientación académica sobre lo que debe realizar el estudiante. La pregunta tipo ensayo permite que se determine en el módulo Opciones de respuesta el número de líneas y tamaño de la caja del editor que se requiera para que el estudiante pueda introducir su texto. En este caso, se sugiere dejar las opciones preestablecidas. Editor HTML para que el estudiante encuentre herramientas de fuente para dar negrilla, viñetas, entre otros que puedan ser de utilidad para enriquecer su texto. En requerir texto, el profesor puede elegir entre las opciones que el estudiante sí o no deba generar la edición de texto dentro del editor del sistema. El tamaño de la caja corresponde al número de líneas que se requieran según las instrucciones de la pregunta, para que de esta manera sea tan amplio o reducido el editor de texto en el cual el estudiante podrá desarrollar su idea. Permite también limitar a un máximo o mínimo de palabras, en el cual básicamente se debe dar clic en habilitar y digitar el número de palabras requeridas. También el profesor puede elegir si para la pregunta tipo ensayo el estudiante podrá subir un documento adjunto, en caso contrario dejar la opción no. Adicionalmente puede hacer uso del módulo de plantilla de respuesta que le permite indicar a través de tabla o parámetros específicos la manera en que se pretende que el estudiante dé la aportación a la respuesta de la pregunta. A partir de la plantilla, el estudiante encontrará un modelo en el cual podrá realizar sus aportaciones. En la opción de información para el evaluador es posible dejar enunciados algunos parámetros que orienten a quien hará las veces de evaluador para que pueda calificar y retroalimentar esta pregunta para el estudiante. Concluida la configuración, guardar cambios. Una vez creada la pregunta, podrá ubicarla y en el menú desplegable seleccionar vista previa. De esta manera, puede verificar la configuración realizada. Clic en crear una nueva pregunta. Elegir opción múltiple. La categoría corresponde a la carpeta en la cual se agrupará la pregunta. Nombre de la pregunta debe ser una etiqueta o enunciado corto que le permita recordación al profesor. El enunciado de la pregunta corresponde a la información académica para el estudiante. En la pregunta de elección múltiple se puede elegir
Si las opciones de respuesta, solo una será correcta o tendrá varias opciones. En el caso de elegir que solo una respuesta es correcta, quiere decir que la opción que sea asertiva tendrá el 100% absoluto para la puntuación de la pregunta. En la condición de barajar respuestas, el profesor puede marcarla para que las respuestas que se van a introducir a continuación en las opciones puedan aparecer de manera desorganizada o aleatoria al momento en que el estudiante va a realizar su marcación de respuesta. Esto no altera la configuración de la pregunta. Tenga en cuenta estos parámetros al momento de diligenciar las opciones de respuesta en el sistema. También puede elegir la manera en que la opción múltiple presente las opciones de respuesta, es decir, donde las opciones se marcan de manera numérica o de manera alfabética. En las opciones de respuesta se encuentran contenedores donde la primera elección contiene en la parte superior la caja para incluir la condición de respuesta, que puede ser de texto, con imagen, con material multimedial, con audio, con grabación, con hipervínculo o redireccionamiento, entre otros. Si esta fuera la respuesta correcta, el segundo campo es la calificación. Se debe elegir el 100%. En la retroalimentación es posible escribir anotaciones adicionales que sirvan de retroalimentación al estudiante cuando concluya su prueba y quiera conocer más información sobre esta opción de respuesta. En el caso del segundo contenedor, sugiriendo que en este se edite la opción de respuesta que no es acertada, nuevamente en la opción de elección se encuentra el editor para incluir el texto, imagen, audio, material multimedial, video, enlace o cualquiera de estas opciones. Y en la opción del campo de calificación se debe dejar la marcación ninguno. En el campo de retroalimentación es posible igualmente incluir alguna nota de observación que le permita al estudiante recibir mayor información una vez concluya su examen y quiera conocer el por qué no fue acertada esa condición de respuesta. Y así cada una de las opciones de respuesta que no correspondan pueden ser cargadas en el editor, dejándolas con marcación ninguna y con una retroalimentación. El sistema ofrece más de 4 opciones. En el caso que no las vayan a utilizar todas, es posible dejarlas en blanco. Esto no afectará la configuración de la pregunta. Una vez concluido, guardar cambios. Podrá visualizar la pregunta, dar clic en el menú desplegable y elegir vista previa. De esta manera, podrá conocer la forma en que quedó configurada. Crear nueva pregunta. Elegir respuesta corta. Añadir. En la opción categoría, se elige la carpeta en la cual se agrupará la pregunta. Nombre de la pregunta corresponde a una etiqueta o enunciado corto que permita al profesor recordación. Enunciado de la pregunta contiene el texto informativo para que el estudiante pueda responder la pregunta. En las opciones de respuesta es posible elegir que el término se escriba con mayúsculas, puntuaciones u otras características en diversas formas y que todos tengan la opción del 100%. Por ejemplo, respuesta, calificación 100%. Pero también puede suceder que si el estudiante no escribe la tilde en la A, el sistema lo evalúe de manera irregular. Por lo tanto, en la opción de respuesta 2, es posible volver a escribir el término, omitiendo la acentuación, y en el caso que consideren como correcta esta opción, igualmente colocar la condición del 100% o determinar
que habrá solamente un 90%, entendiendo que es correcta, pero omitió la acentuación. Y así para cada una de las formas en que la respuesta pueda ser acertada y que el sistema deba conocer ese término para no discriminarlo al momento de la calificación. En caso contrario, guardar cambios y podrá visualizar la pregunta desarrollada dando clic en el menú desplegable, opción vista previa, de manera que el estudiante pueda escribir en este espacio. Crear una nueva pregunta. Elegir la opción Caprim. Añadir. En la opción categoría, se elige la carpeta en la cual quedarán almacenadas las preguntas. En Task Title o título, se debe escribir una etiqueta o enunciado corto y preciso que sea de recordación para el profesor. En la opción STEAM o enunciado, se debe insertar la información académica para que el estudiante pueda resolver la pregunta. La pregunta Caprim permite un número máximo de 4 ítems de respuesta en los cuales el estudiante puede responder a falso o verdadero, o las etiquetas pueden ser editables. Es decir, las opciones de marcación inicialmente se definen como verdadero y falso, pero se pueden cambiar a otro tipo de etiquetas. En la opción de Scoring Method o método de calificación, el profesor puede elegir el grado de rigurosidad con que será evaluada la pregunta. En la opción Caprim se configura si se quiere que al menos el estudiante reciba el 50% cuando una de las opciones es correcta. En la opción Caprim 1/0 se configura cuando se resuelve que el estudiante debe marcar las 4 opciones correctas. En caso contrario de tener alguna respuesta con desacierto, el sistema le marcará 0 puntos. La opción Subpoints corresponde a que cada una de las 4 opciones de respuesta recibirá de manera parcial un porcentaje de promedio que permite que una vez el estudiante responda, aquellas que son correctas sumen al promedio total de la pregunta. Es decir, que para el 100%, cada una valdría el 25% del total de puntuación de la pregunta Caprim. Se sugiere elegir Subpoints. Adicional al método de calificación se encuentra la opción barajar las respuestas para que aparezcan de manera aleatoria al estudiante. En las opciones se definen los textos o imágenes o material correspondiente a las opciones de respuesta. Si la respuesta es verdadera o acertada, en la parte del costado lateral se debe marcar si la condición es incorrecta o correcta. Y de esta manera hacerlo para cada una de las siguientes opciones de respuesta. Recordemos que la pregunta Caprim permite hasta 4. Una vez concluido, guardar cambios. Podrá visualizar la pregunta en el menú desplegable Vista Previa. Clic en crear una nueva pregunta. Clic en emparejamiento. Añadir. La categoría refiere a la sección o grupo en la cual la pregunta quedará contenida. Nombre de la pregunta es una etiqueta que le permite al profesor tener recordación sobre el tema clave. Enunciado de la pregunta corresponde al descriptivo de la pregunta. Barajar las opciones de respuesta para que salgan de manera aleatoria. Aún así, el sistema conoce cuáles son las respuestas correctas, debidamente emparejadas. En el primer contenedor se encuentra la opción para incluir la respuesta 1 junto con el concepto. Por ejemplo, se ingresa el término y su correspondiente concepto de manera que el sistema pueda identificar el par. De la misma manera en los siguientes contenedores.
Si requiere contenedores adicionales, puede dar clic en la opción Más espacios en blanco. En el caso que quiera colocar distractores adicionales, pero no tener el par, es importante únicamente colocar el distractor en la opción Respuesta. De esta manera saldrán como adicionales en el listado de elección. Al concluir, clic en Guardar cambios. Podrá identificar la pregunta creada y visualizarla de manera que pueda validar las opciones de emparejamiento. Como se evidencia, puede tener más opciones de respuesta respecto al número de estamentos de la pregunta. Clic en Crear una nueva pregunta. Clic Opción múltiple. Categoría refiere a la carpeta en la cual quedará agrupada el contenido de la pregunta. Nombre de la pregunta es una etiqueta o palabra clave que le permite al profesor recordación en el caso de volver a reutilizar esta pregunta. Enunciado de la pregunta corresponde a la instrucción del ítem. Incluye las instrucciones y la pregunta determinada. En la opción Una o varias respuestas se determina la alternativa Permitir varias respuestas. Se sugiere dejar marcado Barajar para que el sistema pueda mostrar las respuestas de manera aleatoria, sin que esto impacte en las condiciones de respuesta correcta. Únicamente es para que aparezcan al azar. Numerar las opciones permite que el profesor configure si las respuestas aparecerán con opciones alfabéticas o numéricas o sin numeración, únicamente con los aros para que el estudiante marque las respuestas. En la opción de respuestas se encuentran unos contenedores asociados a cada uno de los ítems de respuesta. En esta parte se deberá colocar en la lección 1 la primera opción de respuesta que puede ser correcta o incorrecta. En el caso de que sea correcta y al ser una pregunta de opción múltiple con múltiple respuesta, la calificación del 100% deberá ser distributiva, de manera que esta opción correcta pueda tener un valor parcial mayor o menor o de manera equivalente. Por ejemplo, en este caso nuestra pregunta tiene dos opciones de respuesta positiva, por lo tanto esta condición de la lección 1 vale el 50%. En retroalimentación es un mensaje de salida. No es obligatorio, pero se puede diligenciar. De la misma manera se hará en los siguientes contenedores. Si también corresponde a una opción de respuesta correcta, se marca el porcentaje. En el caso que la respuesta no sea correcta, en la opción calificación se debe dejar ninguno. Pueden considerar todas las opciones. En caso contrario, si alguna queda en blanco, no hay problema, igual se pueden guardar los cambios. Una vez concluida, se podrá visualizar en esta opción de vista previa la formulación de la pregunta. Al ser opción múltiple con múltiple respuesta, las cajas de marcación aparecen para que una o varias puedan ser marcadas. Clic en crear una nueva pregunta. Clic en la opción verdadero o falso. Añadir y encuentra categoría. Corresponde a la carpeta donde se agrupará la pregunta. Nombre de la pregunta corresponde a una etiqueta o palabra clave que le permita recordación al profesor para posterior reutilización. Enunciado de la pregunta es la instrucción y el estamento de consulta. En la opción respuesta correcta puede elegir
entre las condiciones falso o verdadero según corresponda. El profesor puede adicionalmente brindar una retroalimentación para las diferentes opciones de respuesta, de manera que cuando el estudiante verifique sus condiciones de respuesta, pueda entonces recibir un mensaje alrededor de si lo hizo bien o no y por qué. En caso contrario, puede dejar estas cajas en blanco. Concluida la configuración, guardar cambios. Puede visualizar la pregunta creada en la opción vista previa. El estudiante deberá marcar la respuesta y de esta manera se visualiza.